Oligarquía y gobiernos radicales. Para caracterizar estos gobiernos, antes tenemos que hacer una breve mención al modelo de acumulación capitalista en esta etapa, que tiene que ver con el conocido modelo agroexportador que se desenvolvió en nuestro país entre fines del siglo XIX y hasta la crisis de 1930. Aquí hay que pensar en una clase social que toma el poder, ¿sí? Estos gobiernos oligárquicos que se fueron consolidando, sobre todo a partir de la batalla de Pavón en 1862, en donde Buenos Aires va adquiriendo una determinada hegemonía, ¿sí? Y que la termina de establecer, o son sus inicios, con los gobiernos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. La llegada de Roca al poder en 1880 ya encuentra un Estado bastante consolidado, creando determinadas instituciones, pacificando al país, que significa la represión de las montoneras criollas en las provincias. También hay que mencionar la fatídica guerra contra el Paraguay, que diezmó prácticamente al país, ¿sí? Y que lo que hace es conformar un tipo de sociedad, fomentando también la inmigración, en donde se coloca a nuestro país en el concierto de las naciones como productor de materia prima, ¿sí? En este sentido, la función de la educación es una función que tiene que ver con la formación del ciudadano, ¿sí? Había que avanzar sobre estados de analfabetismo muy importante en el país y se va generando un tipo de subjetividad que los autores que estudiamos la denominarán una subjetividad estatal. Entonces, tenemos un Estado liberal, ¿sí? Que promueve la llegada de las inversiones extranjeras para la creación de infraestructura para sacar la producción. En este sentido, hay que decir que la creación de las escuelas normales y de los colegios nacionales tuvieron una idea fundamental en dichos del propio Mitre en sus discursos, en la idea de que hay que crear una élite dirigente para que la masa bruta no nos domine. En este sentido, hay que mencionar a la ley 1420 como una ley importante para la etapa, que legisla sobre una educación laica, ¿sí? Igualitaria, y en este sentido la oligarquía en el poder, por supuesto que con las diferencias del caso o con las internas que ellos mismos tenían, tuvieron una batalla cuerpo a cuerpo con la iglesia. La llegada de la inmigración generó un impacto importante en la estructura social del país, porque la llegada de grandes contingentes inmigrantes, que la mayoría de ellos se fueron quedando en el Gran Buenos Aires, o lo que sería la actual capital federal, en los conventillos. Fueron muy pocos, estos colonos que fueron, trabajando la tierra, sobre todo en la pampa húmeda, en nuestra provincia, en Entre Ríos, en Santa Fe. Aquí se fueron instalando estas primeras colonias agrícolas, ¿sí? En San José, en Entre Ríos, y en Esperanza, en Santa Fe. Y de alguna manera la idea primigenia, tanto de Alberdi como de Sarmiento, era que estos pobladores traigan hábitos de trabajo para el criollo. Ahí están las obras de Sarmiento, como Educación Popular, como Recuerdos de Provincia, ¿sí? Como el propio Facundo. De ahí aparece esta expresión de civilización o barbarie, ¿sí? Y aquí justamente la escuela se convertía en frontera, ¿sí? En una frontera divisoria entre la barbarie, que eran los que quedaban afuera, y la civilización. O sea que había que culturalizarse. Para los que leyeron el Facundo, ahí encontrarán este amor-odio que tenía Sarmiento por el gaucho, ¿sí? Y que de alguna manera la oligarquía lo va haciendo propio. Ya cuando se llega a los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, estos sectores oligárquicos toman, digamos, al gaucho como emblema, ¿sí? Ahí hay un fuerte trabajo ya
de determinados sectores vinculados al nacionalismo, que frente a la llegada de la inmigración ven, un sujeto al menos subversivo, porque justamente con la inmigración también llegaron las ideas sindicalistas, las ideas socialistas, ¿sí?, las ideas anarquistas. En este sentido, entonces, a partir de la conformación de una clase media hacia fines del siglo XIX, esta clase media, que muchos de ellos eran los hijos de inmigrantes que ya habían nacido en nuestro país o se fueron incorporando a las estructuras del Estado, requerían mayor participación política. ¿Por qué? Porque esta oligarquía en el poder se sostiene a partir del fraude, ¿sí? Todos los gobiernos oligárquicos tuvieron esta práctica fraudulenta, y la irrupción de la posterior Unión Cívica Radical hacia 1889, el principal requerimiento, ¿sí?, y la principal declamación era participación política, o sea, querer ser también parte del funcionamiento del Estado, ¿sí? De ahí es que el radicalismo, incluso con sendas revoluciones de carácter violento, van imponiendo una agenda, ¿sí?, a la oligarquía, que hace que hacia 1912, como ustedes ya saben, se aparezca esta ley electoral del voto obligatorio, ¿sí?, secreto, votaban solamente los hombres, que hizo que en 1916 gane las elecciones Hipólito Yrigoyen, y para algunos autores aquí el proyecto pedagógico ya va a tener que ver con las clases medias. Para muchos autores, la irrupción del radicalismo en el poder es la incorporación de las clases medias al sistema, ¿sí? Si en la etapa oligárquica el Estado liberal había creado estas instituciones, había legislado sobre la educación primaria, con Irigoyen las clases medias se van incorporando al sistema. También hay que mencionar aquí la reforma universitaria de 1918 como un mojón, en el sentido, un mojón democrático, en el sentido de que aquella universidad que había sido fundada en el siglo XIX, la Universidad de Buenos Aires en 1821, estaba capitaneada por sectores eclesiásticos. De ahí es que la reforma universitaria, que es un movimiento estudiantil primigenio que reclama concursos abiertos, periodicidad de las cátedras, ¿sí?, y sobre todo cogobierno, hizo que en algún sentido la moderna universidad argentina que hoy conocemos devenga de esas luchas. De ahí es que con los gobiernos radicales de entonces, desde 1916 y hasta 1930, haya contradicciones internas, por supuesto, porque este modelo agroexportador Irigoyen no lo toca. Es más, las más grandes cosechas y las más grandes exportaciones estuvieron en 1914, 1915, 1916. Así todo, ya desde el principio de siglo, el movimiento obrero organizado va reclamando por sus demandas. Hay que mencionar acá un informe que en 1904 elevó Vialet Macé, pedido incluso por el propio Roca, para, el pedido del informe era cómo estaba, cuál era el estado de la situación de la clase obrera de ese momento. Y lo que informa Vialet Macé es que la clase obrera está por el piso, con salarios muy bajos. Los pueblos originarios habían sido no solamente diezmados, sino que acorralados en determinados sectores, digamos, ¿sí? Entonces, nosotros encontramos en esta etapa un movimiento obrero, estamos hablando a principios del siglo XX, en lucha, ¿sí?, dirigido por corrientes anarquistas y socialistas. De ahí es que Irigoyen tiene que enfrentar distintas huelgas, como la de los talleres Bacena en 1919, como la de la Patagonia Rebelde en 1921, en donde Irigoyen, se instala o se recuesta en el poder estatal. Esas huelgas son reprimidas.
De ahí es que en la interna de estos gobiernos va a aparecer un sector personalista, que son los que siguen a Irigoyen, y un sector más bien conservador con la presidencia de Alvear en esa etapa. La crisis del 30, que es la crisis del capitalismo mundial, la caída de la bolsa de Wall Street, implica que este capitalismo, de alguna manera sin ningún tipo de regulación, con una superproducción de mercancías, no se pueden colocar, ¿sí? Esto dicho, por supuesto, muy sintéticamente. Esto hace que si nosotros nos habíamos conformado como un país agroexportador, nosotros dependíamos de los vaivenes del mercado, ¿sí? Si con la oligarquía hubo un Estado liberal, ¿sí? Irigoyen no hizo ningún cambio al respecto. Cuando se produce la crisis de 1930, en donde Europa compra menos productos argentinos, eso impacta, por supuesto, en nuestra economía, ¿sí? O sea que la crisis del 30 se puede decir también que provoca la caída de Irigoyen, ¿sí? Aquí, como ustedes saben, la oligarquía había perdido las elecciones, pero era fuerte en las provincias, ¿sí? Necesitaba de nuevo el poder político para acomodarse a la situación. Y de ahí es que promueven el golpe de Estado, capitaneado en este caso por las Fuerzas Armadas. En este sentido, las Fuerzas Armadas, que habían sido formadas en la etapa oligárquica, ¿sí? Que la función de las Fuerzas Armadas siempre fue, desde sus inicios, la defensa de la propiedad privada y de las costumbres y tradiciones, hace que desde 1930 y hasta 1976 tenga un protagonismo fundamental. Gracias.